El 4 de junio del presente año 2023, los ciudadanos del estado de Coahuila y el estado de México saldrán a las urnas electorales para elegir al nuevo gobernador de su entidad. Hoy toca hablar del estado más poblado y la segunda economía del país, aunque quizá no por mucho tiempo. De momento, su prerrogativa es una de las más codiciadas por los partidos políticos. Quédate conmigo en esta emisión del podcast político, pues tenemos de mucho de qué hablar. ¿Ya sabes quiénes son los candidatos que contenderán por la gobernatura de este estado? ¿A qué partido representan? ¿Su trayectoria? Sobre todo, ¿Morena será capaz de arrebatarle al PRI su bastión electoral más importante? Me gusta pensar en el futuro de mi entidad, el Estado de México, y qué le deparará si alguno de los candidatos en esta contienda electoral ganara. Les doy la bienvenida al podcast político. Mi nombre es Samuel, activista digital, comprometido con ustedes con la convicción de que la política es una herramienta que usándola sabiamente y promoviendo la participación ciudadana tendremos la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común en nuestra sociedad. Veo en la sociedad mexicana un gran potencial para atraer prosperidad a nuestro país y a cada uno de sus habitantes. Unamos nuestros esfuerzos, trabajemos juntos y exijamos un cambio para desarrollar todo este potencial. Inició el año 2023 y con él arrancó uno de los procesos electorales más importantes del país, previo a la elección del presidente de la República en 2024. En el Estado de México, estado del cual soy habitante, noto que hay más anuncios promoviendo la imagen de Claudia Sheinbaum que de los candidatos a dirigir el destino de los próximos 6 años de esta entidad. No me cabe duda de que se está llevando a cabo una encarnizada lucha entre bloques y coaliciones políticas para ganar la simpatía de los electores mexiquenses. Por un lado, tenemos a la maestra Delfina Gómez, candidata de Morena y sus aliados, mientras que, del lado de la oposición a la 4T está Alejandra del Moral, priista de larga trayectoria y representante de la coalición PRI-PAN-PRD. Por último, está el senador de la República por Movimiento Ciudadano, Juan Cepeda, quien también fue en las elecciones de 2017 candidato del PRD para contender por la gobernatura del estado. Es importante que comencemos hablando del contexto político del Estado de México y del partido que ha gobernado ininterrumpidamente desde 1929. Porque será que quizá la inercia de casi 93 años en el poder ejecutivo estatal obliga a los priistas mexiquenses a hacer más de lo mismo, sin variaciones. La mentira, el chantaje, el cinismo y, con todo ello, intentan llegar a los 100 años consecutivos en el poder en el Estado de México. Al margen de la consigna acuñada desde hace más de 40 años en las manifestaciones callejeras opositoras al gobierno en funciones de aquel tiempo, relativa a que no hay partido que dure 100 años ni pueblo que lo aguante. La distribución de la población en el territorio sigue favoreciendo una desigualdad y exclusión para gran parte de los habitantes. Este fenómeno y sus múltiples rostros que se manifiestan entre las personas que viven en el Estado de México, población que en una proporción importante es mexiquense por nacimiento, pero también por migración de otros estados de la República, transforma a la entidad más poblada del país en una de las más atractivas para vivir. Nuestra dinámica demográfica ha sido irregular, mostrando una variedad de realidades y una profunda desigualdad social. Habitamos un estado que muestra la coexistencia de distintas necesidades y demandas sociales, aunque otras son compartidas por todas y todos los mexiquenses. Mientras que algunos grupos poblacionales demandan el incremento al acceso en la educación formal, otros piden empleos no precarios y cercanos a su domicilio, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y ver un incremento en sus ingresos. La demanda de un transporte público accesible, masivo, digno, rápido y seguro, acceso a la vivienda, el acceso a servicios básicos como el agua, también la exigencia de más y mejores espacios públicos carentes en el Valle de México,
donde la mancha urbana creció sin un proyecto de urbanismo. En tanto, y no mucho menos importante, donde todos elevamos la demanda social, es en tener un mejor sistema de seguridad y un Estado de Derecho. Demandas de una entidad donde se nos permita disfrutar de todos nuestros derechos sociales y vivir libres de la violencia durante todas las etapas de la vida. Si bien lo anterior, a manera de síntesis, han sido las demandas de la población mexiquense desde mediados del siglo XX, es decir, desde el inicio del México moderno, predominantemente urbano, y también de los grandes contrastes. No obstante, y pese a la continuidad que le pueda dar el PRI como partido político que ha gobernado sin interrupciones para construir un proyecto de Estado, donde ha crecido exponencialmente la población, aunque sin planeación y en detrimento del ecosistema, en donde se han construido infraestructuras de diferentes tipos y se han diversificado la economía estatal hasta llegar a ser la segunda más importante del país. Los muchos o pocos cambios que se han ejecutado en beneficio de la sociedad han sido insuficientes y por lo tanto no han llegado a todos, por lo que las desigualdades han permanecido y peligrosamente se han normalizado. Las muestras de corrupción, el abandono hacia la población gobernada, los conflictos de interés, los escándalos y la suma de otros factores han construido una sociedad mexiquense extremadamente politizada en comparación con las del resto del país, casi en los mismos parámetros que ofrecen los habitantes en edad de votar de la Ciudad de México. Soy Ale del Moral. Quiero ser candidata porque para resolver los problemas del tamaño del Estado se necesita más que una mujer, más que promesas. Se necesita ser valiente. Se necesita ser valiente, ser valiente, ser valiente. El tenue discurso de Alejandra del Moral Vela, la prospecta a candidata del PRI a la gobernatura del Estado de México por enésima vez destapada, pero ahora en calidad de abanderada de la ya acordada alianza PRI-PAN-PRD, que también obligó a dicha candidata a no portar la casaca color rojo fuerte, símbolo de la militancia priista mexiquense pura. Más ideología al abanderar ahora los principios básicos de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Alejandra del Moral Vela ahora tendrá que amalgamar los principios de la derecha panista y los argumentos de la izquierda trasnochada, complementados con los sentimientos del llamado neoliberalismo priista. Por lo que la ecuación ideológica neoliberalismo más derecha más izquierda debe aportar un resultado sine qua non a la simple y trivial ocurrencia que con ello se puede ganar la justa electoral de la dimensión de la mexiquense. Es verdad que Alejandra del Moral Vela derrama entusiasmo, pero como decían los revolucionarios en el campo de batalla que después fraguarían el nacimiento del Partido Nacional Revolucionario, PNR, que descansaría en el actual PRI, a Del Moral le falta lo mero principal: convertirse en una real ideóloga de la política, saber converger en los auténticos pensamientos de la lucha por el poder para saciar la ansiedad de una gran mayoría de mexiquenses de tener la opción de una candidata con potencial de una mujer de Estado. Por otro lado, también creo que el PRI mexiquense, al participar en la alianza con PAN y PRD en la justa electoral para elegir nueva o nuevo gobernador del Estado de México, de una u otra manera diluirá las siglas del partido, al grado de pasarlas a segundo término en la lucha por conservar la titularidad del Poder Ejecutivo Estatal. Quizá la idea de Alejandra del Moral Vela, virtual candidata formal de la referida alianza PRI-PAN-PRD, intenta no preservar el poder priista, sino ganar los más votos posibles para acceder a la gobernatura que dejará Alfredo del Mazo Maza a partir del 15 de septiembre de 2023. Y es que las encuestas así lo intuyen, mismas que en sus resultados sondeados ofrecen a la priista la posibilidad de acercarse a los números que apuntalan que si hoy fueran las elecciones en el Estado de México, la senadora Delfina Gómez, con Morena, PT y Partido Verde Ecologista, ganarían de forma impresionante, con una preferencia efectiva del 45 al 50% de acuerdo a datos de diversas encuestas. La verdad, una odisea para la precandidata oficial priista. Cualquier error de su parte de tipo político y electoral en estos momentos tendría efectos negativos de dimensión exponencial, es decir, los costos de un eventual tropiezo se elevarían a la quinta potencia.
Mientras tanto, y como mencionaba antes, la aspirante de Morena a la gobernatura, Delfina Gómez, aventaja en las encuestas a sus adversarios e insiste en sus redes sociales que ella es la esperanza del cambio. Mientras no deje a los mexiquenses solo con la esperanza, tal parece que va requete bien, pues tiene todo el apoyo y el respaldo de los militantes y simpatizantes de Morena. Y eso se va a lograr, como decía el licenciado Horacio, se va a lograr con la participación de todos y cada uno de nosotros. En 2017, Delfina Gómez, cuando contendió por primera vez para ganar la gobernatura del Estado de México y perdió, argumentó que esa derrota se debió a un presunto fraude electoral a favor del entonces candidato del PRI, Alfredo del Mazo Maza, quien, según se cree, obtuvo menos votos de los sumados por Delfina Gómez Álvarez en junio de 2017. Delfina entonces sacrificó su arenga en defensa de su triunfo en las urnas a fin de permitir que Andrés Manuel López Obrador se ungiera como presidente de la República sin sobresaltos de tipo comicial en tierras del Grupo Atlacomulco. Es por ello que ahora Morena busca la revancha y busca la victoria frente a sus adversarios político-electorales. Sin embargo, para mí, Delfina Gómez no me despierta un sentimiento de esperanza y sí me genera mucha incertidumbre, pues no la veo con la capacidad de gobernar un estado, mucho menos el Estado de México. Y es aquí donde quiero hablarles de su trayectoria, comenzando por el año 2013, que fue cuando entró en mi radar, pues por esas fechas ella gobernaba el cercano municipio de Texcoco, el cual es un municipio de apenas 200,000 habitantes, es pequeño en población, su economía es relativamente pequeña, pues según datos del Índice Municipal de Actividad Económica, Texcoco solo aporta el 1.41% del PIB estatal, lo que es unos 21,000 millones de pesos. Municipios como Ecatepec de Morelos aportan cerca del 9% del PIB estatal y tiene una población cercana a los 1.700.000 habitantes. O Naucalpan, que genera el 17% del PIB estatal y tiene una población de casi 900,000 habitantes. Entonces sí, Texcoco es un municipio pequeño, el cual ella solo gobernaría por un corto periodo de 3 años. Sin embargo, Delfina Gómez será siempre recordada por haber hundido a Texcoco en la inseguridad cuando fue presidenta municipal, al haber aumentado 41% los delitos del fuero común. Ese municipio fue primer lugar en extorsión y segundo en lesiones dolosas en todo el Estado de México. Además, es terrible que se le haya señalado de estar emparentada con un sujeto identificado como Alfonso Nicín Gómez Jaspeado, quien ejercía el delito de secuestro y homicidio en el municipio de Texcoco bajo la protección de su tía, la entonces alcaldesa, y aunque este sujeto ya está en la cárcel y con una condena de 100 años, no cabe duda que manchó la imagen de su tía, la actual candidata de Morena. Y por si fuera poco, tampoco podemos dejar de lado que una de las polémicas de Delfina y que arrastra hasta el día de hoy es el desvío de recursos de la nómina del municipio de Texcoco para financiar de manera ilegal a Morena cuando era presidenta municipal, pues le retuvo el 10% de su salario a 550 personas que trabajaban en dicho municipio. En su rol como diputada y senadora es difícil rastrear su trabajo y es difícil encontrar al menos un logro que se le pueda adjudicar a ella como legisladora. No es para menos, ya que no tiene la preparación académica para haber llevado a cabo dicho trabajo. Sin embargo, ha sido ampliamente premiada en la política sin haber hecho al menos algo bien en sus múltiples encargos. Como titular de la Secretaría de Educación Pública, dejó a la SEP peor de como la encontró. Su corta dirigencia fue deficiente, pues realmente no estuvo en lo más mínimo comprometida con hacer un buen trabajo y solo usó a esta secretaría como trampolín para seguir escalando en la política. Estuvo en este cargo 1 año y 5 meses y bastaron para que quedaran en la historia como una de las peores gestiones de la que se tenga memoria. Y nuevamente, los más castigados dentro de la mediocridad general fueron los alumnos. Aún así, tal parece que Delfina Gómez y su equipo se sienten confiados de poder ganar en esta contienda electoral, a la vez que le ayuda la popularidad del presidente de la República y el ser ella quien encarna el proyecto de la 4T en el Estado de México. En los eventos políticos a los cuales ella ha acudido, ha reunido a una gran masa popular.
Las tendencias en la intención del voto a favor de la extitular de la Secretaría de Educación Pública se mantienen durante la tercera semana de precampaña que inició el 14 de enero y concluirá el 12 de febrero de 2023. Aunque todavía falta por ver el efecto Juan Cepeda actuando sobre los mencionados candidatos del Va por el Estado de México y por Morena y sus aliados. Antes de hablar del último candidato, te invito a que pulses el botón de suscribirse para que tú también seas seguidor de este podcast político, o también puedes dejarme un comentario. Dime tú qué opinas de las próximas elecciones, qué partido te convence más, y no olvides regalarme un like, eso me motiva a seguir creando contenido. Seamos nosotros quienes creen una sociedad activa políticamente, y así por este medio, alcemos la voz, tenemos mucho que comunicar y causas que defender. Exijamos nuestros derechos, libertades y garantías individuales. Después de este breve anuncio, ¿quién es Juan Cepeda? Quizá muchos lo ven sin posibilidades de victoria y puede ser que sorprenda, pues apenas va iniciando su campaña electoral. Juan Cepeda y Movimiento Ciudadano tienen presencia en el Estado de México, pero aún no se les ha visto, ya que arrancaron su pre-campaña mucho tiempo después de que sus adversarios iniciaron la suya. Sobre todo que Movimiento Ciudadano se ha definido como un partido que aspira a crecer y no va a ir en coalición con otros partidos. Para Movimiento Ciudadano puede ser muy importante ganar el Estado de México, siguiendo ese propósito de crecer como partido y como alternativa política electoral. El Estado de México tiene mucho presupuesto como entidad federativa. Sería poco probable que Movimiento Ciudadano a través de Juan Cepeda renuncien a semejante victoria política. Yo creo que Juan Cepeda va a ir con todo, aunque sí es raro que no se le ha visto publicidad de su campaña ni se está manifestando, pues arrancó demasiado tarde. Algunas encuestas le dan un 8% de preferencia electoral, ocupando el tercer lugar en las encuestas para gobernador del Estado de México. Este personaje es más conocido en el oriente del estado. Es originario del municipio de Nezahualcóyotl. Este político posee una historia personal plagada de carencias, un discurso coherente, una trayectoria política correcta y una imagen aseada, lo que lo ha catapultado en su ascenso político. Inclusive ha sido aplaudido por Delfina Gómez, ya que reconoce su lucha política desde la izquierda. En 2013 se convirtió en alcalde de Neza, donde logró reducir a la mitad los índices delictivos de su ciudad natal. Hay que recordar que el municipio de Nezahualcóyotl fue durante muchos años un cinturón de pobreza a las afueras de la Ciudad de México, un violento suburbio donde llegaron miles de familias emigradas del campo. Hoy Nezahualcóyotl es el segundo municipio más poblado del Estado de México, con más de 1 millón de habitantes. Juan Cepeda es un político que como alcalde de dicho municipio sabía a quién iba a gobernar y qué carencias tenía dicha localidad y actuó en consecuencia. Aún está por verse qué tan grande es Movimiento Ciudadano en el Estado de México y en dado caso a quién le quitará votos Juan Cepeda, a Delfina Gómez o a Alejandra del Moral. Es decir, para aquellos electores indecisos o aquellos que no quieran votar por Morena o por la coalición PRI-PAN-PRD en esta elección, Juan Cepeda, siendo una alternativa de izquierda, podría motivar a muchos a negar su voto a Morena y decantarse por Movimiento Ciudadano. Sobre todo, ganar el voto de los habitantes de la zona urbana del Valle de México, aquellos indecisos cuyo voto puede ser capitalizado por Juan Cepeda, un voto que de entrada no tiene Delfina, pero que ella quiere buscar, y es ahí donde habrá una batalla entre Movimiento Ciudadano, Morena y tal vez el PRI. Por otro lado, Juan Cepeda y Delfina Gómez ya se midieron electoralmente en 2017, cuando ambos buscaron ganar la gobernatura. Puede que se repita el fenómeno Juan Cepeda, donde se comentó que le pudo ganar preferencia electoral a Morena, lo cual también impidió que Delfina Gómez ganara. En 2017, Alfredo del Mazo como candidato sacó el 33.56% de los votos, Delfina Gómez 30.78% y Juan Cepeda 17.84%. En 2023, ¿cuánto porcentaje sacará Juan Cepeda? ¿Volverá a obtener el 17% que ganó en 2017? ¿Será menos o será más? Electoralmente, ¿a quién afectará más su candidatura? ¿Será a Alejandra del Moral o a Delfina Gómez?
Aún estamos en el proceso de precampaña, por lo que es difícil hablar de las propuestas de estos candidatos, pues tal parece que aún no las hay. Sin embargo, los ánimos electorales están ardiendo y mientras más nos acerquemos al 4 de junio, los ánimos se irán disparando. Veamos qué sucede y si lo que llega a suceder resulta ser lo mejor para el porvenir de los millones de mexiquenses que habitamos este inmenso estado de México. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Yo soy Samuel y esto es el podcast político. No olvides suscribirte, comentar y regalarme un like.